Y entonces lo que se nos dice aquí es que hay que permanecer, tener fe es mantenerse estar en el estado de vida, en el espíritu. Mira, yo creo que en parte, y voy a ser muy claro y directo, ¿no? Parte es culpa de los maestros y predicadores. Por seguir doctrinas que, mira, hace poco se ha celebrado el Día de la Reforma. La pregunta es ¿qué se reformó? ¿Y qué se reformó? Se reformó el catolicismo, con todas sus doctrinas complicadas, por decirlo así. Entonces, en los sectores más conservadores, o en los sectores protestantes, casi el Espíritu Santo tiene poca cabida. En los sectores conservadores evangélicos también tiene poca cabida. Los pentecostales se van al otro extremo. Y los apostólicos, ni qué decir, los que siguen la lógica del Espíritu, para eso no hay ley, porque están en la ley del amor, la ley perfecta. Es decir, han sido vivificados. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en un episodio nuevo en esta semana. Gracias a Dios por estar aquí y compartir un tiempo con cada uno de ustedes buscando y aprendiendo más de la palabra del Señor. Estamos en esta oportunidad con el pastor Pachumí. Pastor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar juntos una vez más con Diálogo. Esperamos que este programa esté siendo de bendición para ustedes. Compártanlo con sus amigos. La iglesia necesita alcanzar el nivel que el Señor ha pensado y para eso es necesario que podamos entrar a la verdad día a día y vivirla, por cierto, y luego de eso encarnarla, ¿no? O sea, mostrar al mundo la novedad de Cristo Jesús. Estaba usted mencionando algo muy importante, vivir la vida cristiana. Muchos piensan que la vida cristiana, pues estamos hablando del hombre nuevo y hablábamos en el episodio anterior de que el hombre nuevo no muestra frutos porque no quiere dejar atrás su vestimenta antigua, no quiere revestirse del Espíritu, ¿no? Y eso trae consecuencias de que no muestra la vida que el Señor tiene preparada para nosotros. Hay muchos que dicen que cuando uno va y recibe al Señor, ahí terminó todo, porque el plan de Dios es salvarnos, ¿no? Y muchos entienden que salvarnos es cuando uno levanta la mano y que ahí terminó. A partir de ahí ya somos salvos. ¿Cree que por estas cosas el cristiano no se mueve, no entra en la dinámica del Espíritu? Bueno, yo creo que un grande problema está en el hecho de que se ha predicado la mitad de la verdad. Es decir, en el deseo de que la gente se salve, se le dice que, bueno, si es que acepta a Cristo, ya es una nueva criatura. Lo curioso es que la nueva criatura no aparece generalmente en la iglesia ni en la vida del hombre. Mucha gente sigue todavía pensando en si algún día podrá ser diferente. Y hay algunos que se han resignado simplemente a vivir mal, a vivir en la carne y piensan que eso es cristianismo, que el cristianismo te ofrece salvación sin cambio y condición. Y esa es una completa equivocación. El levantar la mano, el entregarse a Cristo es el comienzo de una vida nueva. Pero ¿cuál es la vida nueva? ¿Y cómo se plantea la vida nueva en el Nuevo Testamento? Es lo que deberíamos pensar. Muchos piensan que levantando la mano, aceptando al Señor, la Biblia dice que somos nueva criatura. Y una nueva criatura es una nueva creación, ¿no? Porque ahora entendemos criatura como bebé, pero creo que Pablo se refiere a una nueva creación. Somos hechos nuevos. Entonces, bajo esa lógica que se tiene, si venimos al Señor y levantamos la mano y aceptamos al Señor y nos quedamos ahí porque ya somos salvos, ¿pero realmente somos salvos? Tu pregunta es muy buena y creo que hay que ir al texto para eso, porque cuando la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, todo el mundo toma el texto de manera superficial pensando que porque ya levantó la mano y ya se entregó, ya es de Cristo. Lo curioso es que ahí el texto dice a los que están en, y estar en significa permanecer en, a lo que se mantienen, es un verbo extractivo, ¿no es cierto? O sea, el verbo ahí nos lleva a pensar más bien que es entrar a un estado diferente. Y entrar a ese estado diferente tiene su demanda. O sea, tampoco el texto dice ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, sino dice esto es para los que no viven conforme a la carne. Entonces regresamos al episodio anterior.
hay que despojarnos de la carne. Es que Pablo insiste todo el tiempo en eso. Y el problema es que los predicadores, bueno, quiero saber por qué, por no perder gente, hacen que la gente caiga en el error de simplemente levantar la mano y no estar en Cristo. Entonces viven en la carne. ¿Y qué dice el texto? Que la condenación es para los que viven, la condenación es para los que están en la carne, porque los que están en el Espíritu no tienen condenación, dice el texto. Ese es el verdadero sentido. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quitamos la parte del centro y dice no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu. Entonces, esto quiere decir que, como usted dijo al inicio, hemos vivido una verdad a medias. Falta completar la verdad. Bueno. Entonces, y esa es la parte más difícil, ¿no? La parte más difícil de despojarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestras pasiones. De repente no seamos tan malos de haber matado a alguien, pero dentro de nosotros está el orgullo, está la lascivia. Y entonces es carne. Claro, y eso es carne, y eso es lo más difícil de dejar. Y la carne es equivalente a pecado. Y pecado es equivalente a muerte. Y muerte es equivalente a condenación. Aún cuando no estemos en la ley. Aún cuando no estemos en la ley, porque al pecar, como hemos visto anteriormente en Gálatas, nos volvemos a la ley cuando nosotros nos dejamos a un lado a Cristo. El texto que hemos citado de Romanos 8 tiene un título que dice vivir en el Espíritu, ¿no? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Porque usted nos está hablando de un nuevo estadio, de un nuevo estado de vida. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué nos dice el texto de Romanos 8? Mira, el texto de Romanos 8 es abundante y es bastante complicado. Dije la vez anterior que esto va para una serie con Romanos 8. Pero voy a tratar de sintetizar algunas cosas a partir de lo que Pablo habla de la vida en el Espíritu. Primero hablamos de los 5 niveles de vida en el Espíritu. Y cuando llegamos al quinto nivel es que estamos viviendo en el Espíritu. Recién al quinto nivel. Al quinto nivel. Yeah. Y habíamos convenido en programas anteriores que a veces ni llegamos al primero. No se llega ni al primero porque no se vive conforme al parámetro que el Espíritu Santo nos pone. Por la palabra y por su guianza. ¿Qué implica estar en el quinto nivel de vida en el Espíritu? Buena la pregunta, porque eso tiene que ver con primero, la guianza, la llenura, la guianza y la vivificación del Espíritu en nuestra vida. O sea, el Espíritu vivificando, dándonos la vida de Cristo, poniéndonos en ese nivel de vida. Una vida que, por cierto, hemos hablado en los programas anteriores de que el nacido nuevo no peca, pero el nacido de nuevo debe ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la gente piensa que esto se entra por la fe. No, perdón. Porque la fe tampoco es una cuestión que opera si el Espíritu y si Dios mismo no está detrás. Añadir a nuestra fe en virtud, dice, ¿no? Pero curiosamente, eso respecto a una fe inicial. La fe inicial la pone el Espíritu cuando nos llena, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque el Espíritu, si ese es su carácter, ¿para qué necesita fe? Es fidelidad. No significa una cuestión mágica ni accionar poderes, significa ser fiel. O sea, la palabra fe tiene diferentes connotaciones. Y entonces lo que se nos dice aquí es que hay que permanecer, tener fe es mantenerse estar en el estado de vida en el Espíritu. Y eso es lo que no se logra. La gente vive en la carne, va el domingo a santificarse o un día antes se santifica o cuando va a tomar la Santa Cena y después sigue su vida normal. Sigue en la carne. Entonces la pregunta es si el que vive en la carne está siendo vivificado del Espíritu. Porque normalmente cuando usted de hecho menciona uno de los sacramentos, la Santa Cena, normalmente se dice, ¿no? Se toma el texto de anda, si has peleado con tu hermano, anda, pide perdón. Y eso se asume como que si tengo pecados tengo que arrepentirme. Y no debería ser el caso si estamos viendo en el Espíritu. Correcto. Deberíamos ir y tomar plenamente la Santa Cena del Señor porque no andamos en pecado. Así es. ¿No? ¿Y qué pasa en los momentos difíciles? Porque también en Romanos 8 nos habla de momentos difíciles que pasa el hombre nuevo, ¿no? Esa fe de fidelidad se activa
siendo nosotros sensibles a la voz de Dios, siguiéndolo a Él, permaneciendo en Él. Pero también esa fidelidad pasa a otro estadio, a otro estado, Es que es el Espíritu que la produce. ¿ya? Y entonces es el Espíritu que es enviado para darnos paz, para transformarnos, para hacer la obra completa de nosotros y poner la armonía que no va a tener el hombre natural, estando en peligro, estando en dificultades, estando en tribulación, estando en enfermedad. Este estadio de fe, perdón, este es lo que produce fe, es en beneficio nuestro, es en beneficio del hombre nuevo. Claro, y lo produce el Espíritu en el hombre nuevo. Y por eso Pablo dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien, Correcto. ¿no? Entonces, todo lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es algo bueno para nosotros. Es la vivificación. ¿Y por qué no entendemos? ¿Por qué no llegamos a entender? ¿Por qué somos tan necios de no llegar a comprender que si nos rendimos al Señor, si nos rendimos al Espíritu Santo, si permanecemos en Él, vamos a tener cosas que nosotros mismos no vamos a entender y vamos a entrar a un estado sobrenatural? Ya. Mira, yo creo que en parte, y voy a ser muy claro y directo, ¿no? En parte es culpa de los maestros y predicadores. Por seguir doctrinas que, mire, hace poco se ha celebrado el Día de la Reforma. La pregunta es ¿qué se reformó? ¿Y qué se reformó? Se reformó el catolicismo con todas sus doctrinas complicadas, por decirlo así, ¿no? Y entonces nosotros venimos arrastrando una serie de cosas de doctrinas que en el texto no está. Y yo recuerdo, creo que en otro momento hablamos, o por lo menos mencioné, el nombre de un libro que a mí me fascinó hace como unos 30 años atrás, que se llamaba El Dios Olvidado, que tenía que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces, en los sectores más conservadores, o en los sectores protestantes, casi el Espíritu Santo tiene poca cabida. En los sectores conservadores evangélicos también tiene poca cabida. Los pentecostales se van al otro extremo. Los apostólicos, ni qué decirlo. Entonces, pero ¿quién ha planteado la vida y el espíritu y el hombre nuevo? O sea, eso no se ve porque el énfasis está en que el hombre se salve, pero piensan que el hombre se salva solo por aceptar. Pero aceptar tiene que ver con arrepentimiento, y arrepentimiento es cambio de mente. Y el cambio de mente necesita conversión, un cambio de dirección para ir en pos de la vida de Dios. Creo que llegan hasta ahí. El ir en pos de Dios se canta, ¿no? Sí. Te seguiré, Señor, pero no sé, llegamos al hecho simplemente de predicar hasta ese punto, ¿no? De cambio de mente, pero no se explica qué es el cambio de mente, qué es el cambio de actitud, ¿no? O sea, no se exige en otras palabras. Y el énfasis, el problema, ¿no? Hay dos problemas ahí. Uno, el excesivo énfasis en el hombre, en la depravación total. O sea, está bien, pero por eso mismo el hombre necesita transformación. Pero si se va a hablar y los predicadores dicen que tiene la primera piedra, sacando fuera el contexto del texto, el que esté libre de pecado, o sea, le está diciendo a la gente, todos somos pecadores y no podemos superar eso. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿En qué consiste la vida nueva? El otro énfasis mal puesto que hemos hablado en algún momento está relacionado a la mala enseñanza, a la enseñanza incorrecta sobre el proceso de santificación. Entonces la gente está pensando que está pasando por un proceso y puede demorarlo y puede esperar toda la vida a ver si lo termina. Tomando inclusive incorrectamente textos paulinos. Como por ejemplo ese texto en Filipenses que dice, no es que yo piense que lo haya logrado todo, pero no, es lo que están diciendo ahí en ese texto es que él se mantiene logrando, se mantiene en el estado que ha sido puesto, que puede caerse, pero él se mantiene. Entonces, a eso que se refiere cuando dice, no es que lo haya logrado, porque todavía le falta morir. Claro. Pero sin embargo, no está diciendo que él es un baja. No está en Romanos 7. Y todo se lo da hasta Romanos 7. El hombre pecador y Romanos 8 no existe. Ese salta a Romanos 12. Bajo esa lógica, entrando a esa lógica, sí, pues no hay lógica en el sentido de que vamos a entrar en un proceso, porque el Señor, que es el que es el dueño del tiempo de nuestras vidas, no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, cuándo vamos a ir a la presencia del Señor. Entonces,
De repente, ¿cuál es la lógica de decir si entramos en un proceso si el Señor nos lleva antes de que termine el proceso? Y dice que el Señor hace todas las cosas perfectas. Bien. Por eso Pablo en ese pasaje de Filipenses, por ejemplo, termina diciendo, nosotros los que somos perfectos. Claro. Entonces, el cambio es así. Sí, no, es que lo que sucede es que el equipo es completo. Nos dan el paquete. El paquete completo. Y uno lo usa o no lo usa. Ese es el kit del asunto. O sea, nosotros mismos, ¿lo usamos o no lo usamos? ¿No? Y en este mundo que es muy complicado, no queremos buscar en la palabra del Señor las verdades bíblicas. Queremos que otros lo dijeran por nosotros Sí, como sí. las palomas. Conviene, ¿no? Y es más conveniente. No estamos acostumbrados a pensar, a racionar en ese sentido. Y creo que ese es el llamado a la atención que hacemos de que busquemos en la palabra del Señor. Busquemos ahí las verdades que nos van a llevar a vivir una vida diferente. Así es. El asunto es que la gente se ha conformado con escuchar la palabra cielo. No está caminando en pos del hombre nuevo, en pos de la vida plena, en pos de esa vida en abundancia, en pos de la eternidad. Bueno, que la eternidad la estamos viviendo ya. Claro, somos parte de la eternidad. Sí. Somos parte de la eternidad. Entonces, este hombre nuevo, el hombre nuevo que Dios ha encargado, que se ha humillado, que ha dejado que el Espíritu Santo le guíe, ¿no? Es un hombre que entrega toda su vida al capitán que vendría a ser el Espíritu Santo, quien va a llevar nuestras vidas a buen puerto. Es decir, este hombre pierde la sensibilidad de tomar decisiones o puede tomar decisiones aún. No, el hombre toma decisiones buenas o malas en el espíritu o en la carne. ¿Ya? Entonces uno decide en qué forma de vida va a estar y quién lo va a guiar. Si lo guía su propia lógica, es sabio en su propia opinión. Si lo guía el espíritu, entonces está en otra lógica, porque está siendo guiado, arrastrado por el espíritu, porque eso es lo que dice Gálatas 5, cuando dice guiados, los que son guiados por el espíritu, los que son arrastrados por el espíritu, los que siguen la lógica del espíritu, para eso no hay ley, porque están en la ley del amor, la ley perfecta. Es decir, han sido vivificados. Entonces, el cristiano, el hombre nuevo, pasa por quizás el tema de vivir su día a día de manera diferente, con una óptica diferente, con la óptica del Espíritu Santo, con la óptica de Dios. Porque, pues, la palabra y el espíritu, la manera que somos transformados. Pero el asunto es que la gente quiere añadir un poco de religión a su vida. un poco de Santa Rosa de Lima. Un poco ahora ya dejaron los santos, pero ahora tienen un Dios que no ve, que no entienden, que no obedece. ¿En qué sentido tienen un Dios que no obedece? La pregunta es, ¿cómo se vive el espíritu sin obediencia? Porque la gente, en el común, yo diría, puedo poner este porcentaje, tantos años en la fe, más de 40 años, lo que veo que la gente no conoce la llenura del Espíritu Santo. Y no la conoce porque no hay obediencia. Sí, pues como decíamos anteriormente y como se dice, la llenura del Espíritu Santo es igual a hablar en lenguas. Eres lleno del Espíritu Santo cuando hablas en lengua. Y no necesariamente. Y ese es un don. Claro, ese es un don. Pero, ¿qué nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo? Ya lo hemos conversado. Y eso, ser lleno del Espíritu Santo es dejarse llevar. Y eso es lo difícil. Entonces, creo que el hombre nuevo tiene otra visión del mundo, tiene otra compasión por el mundo, porque ya lo veo con los ojos de Dios. Ya, correcto. Pero mientras no se muera, muy hombre nuevo. Mientras no se muera el viejo hombre. Entonces la gente no se anima a morir, pues. Entonces no experimenta la vida nueva. ¿Y eso implica mayor responsabilidad? Yo creo que implica mayores beneficios. Mayores beneficios. Porque uno piensa, uy, qué responsabilidad, qué difícil. No, muere y vas a ver la bendición en que estás. Alianza completa. O quizás el cristiano promedio ve y dice, si yo renuncio voy a tener que servir, no como diablo, su conveniencia mal vista, ¿no? Claro.
O sea, no, y después no voy a poder hacer esto, y mira, si después me sale un negocio no voy a poder mentir, y no. Entonces, y lo que dice el texto es que la amistad con la carne, no solamente con el mundo, sino la amistad con la carne, es enemistad con Dios. Dice que el que agrada a la carne es enemigo de Dios. Lo dice en Romanos 8. Entonces, y el que no está, o estás conmigo, dijo Jesús, o estás contra mí. Cierto. Y entonces ahí se nos complica la salvación, Bueno, la gente se complica su salvación. ¿no? Y no necesitamos ser arminianos, calvinistas para... No. Hay que leer simplemente el texto. Y nos evitamos tantos problemas y tantas Así es. discusiones teológicas. Entonces, el hombre nuevo con vida en el Espíritu tiene muchos beneficios. Es que no es hombre nuevo, sino vive en el Espíritu. Claro, Y viviendo en el Espíritu lo tiene todo. lo tiene absolutamente. Por eso dice Pablo, dice que si nos ha dado su Hijo, ¿cómo nos va a dar juntamente con él todas las cosas? Exacto. Y ya no va a importar lo que no le importaba a Pablo, a Pedro, Por eso dice en ese nivel de que hay una diferencia de estilo de vida en que lo temporal, lo inmanente, no tiene tanta importancia como lo trascendente, lo eterno. Por eso dice Pablo, buscar las cosas de arriba. Entonces, nuevamente caemos en el sentido crítico. Lo que se predica hoy en día en las iglesias no es cristianismo, es negocio. Son formas de cristianismo, negocio, como tú lo dices. Que lloren, que maldigan. No me refiero a eso. Eso al menos tiene algo del cristianismo. El que predica, tú tienes que ser bendecido. No, ya lo dijiste. Sí, eso es totalmente, ni siquiera primo, son formas de cristianismo. Ahí, por ejemplo, hay o formas de negocio. formas de negocio. Ahí por eso que alguien, por ejemplo, varios han escrito en uno de ellos, Atencio Bonilla, escribe un libro, Cristo contra el Cristo y los cristianismos, o sea, contra los cristianismos. O sea, se predica cualquier forma y el cristianismo que le conviene a una iglesia, a un grupo, a una persona. Pero hablemos de Cristo como ese y vamos a ver que no le conviene a nadie. Podemos manejar la teología para dejar de lado el hombre nuevo y justificar al hombre viejo. Claro, eso es lo que se hace comúnmente en la actualidad y yo diría por siglos. Mira, en esa lógica casi se ha vivido siempre, a excepción de los primeros siglos, y luego, bueno, personajes como los iluminados que se le decían, o Wesley, que habló de la entera santificación, y personajes como esos, que son muy raros, ¿no? Y siempre se les nota, siempre uno quiere imitar a Finney y a medio mundo, como si fuera fácil, el simplemente hacer lo que ellos hacían, pero ellos no hacían algo, ellos eran algo, y lo que hacían sí tenía fruto. No es que imitamos lo que ellos hacían, que ayunaban y se dejaban de comer o dejaban de hacer esto y aquello, y ya no, es cambio de condición primero. Que el espíritu gobierne y luego todo tiene resultado. Primero la rendición y luego viene la acción. Bueno, ¿no? Porque si queremos imitar a Wesley y ayunar 40 días para recibir... al final la gente quiere salvarse por obra siempre. ¿no? Entonces, no entienden que hemos sido creados para buena obra, significa que hemos sido vueltos a crear y el resultado de esta nueva creación, con un nuevo hombre, con una nueva condición, va a ser obras buenas. No es que hacemos obras buenas para tener una nueva condición. Exacto. Entonces, el hombre nuevo vive un cristianismo o vive su vida para los ojos de Dios, no para... Vive la vida de Cristo. Vive la vida de Cristo que Dios le examina en el Espíritu. En el Espíritu y la va a ver de manera diferente que aquel que vive una religiosidad vestida. El religioso que va así y con eso se realiza. Con eso sale, con eso se vende, con eso negocia. Podríamos aplicar las palabras del Señor cuando habla del ayuno, cuando dice, métete a tu cuarto y ahí quédate, porque el Señor ve tu corazón, ve tu obra y no salgas a la calle con la cara desencajada para que te alaben y te digan. Esto es un temote, porque ese tema debe tener arraigo en Isaías 58, y cuando tiene arraigo en Isaías 58, el ayuno tiene connotaciones sociales muy fuertes. Primero, libera de opresión a aquellos que están cerca de ti,
de tus odios, tus envidias, de la explotación y de todo mal que le hayas hecho, y luego recién ven y humíllate, Yo me lo rompe contigo. rompe contigo. Pero hoy día ayunamos para que mi hijo sea salvo. O para Sí, que mi pues. hijo entre a la universidad. Sí, ayunamos, ves que son rituales religiosos que no tienen fundamento, o sea, no van a tener el peso que debe tener, porque lo que Dios busca es ver en nosotros una nueva condición. Entonces somos hijos, y si somos hijos, las cosas es diferente. Dios contesta. Entonces tienen la lógica de que el hombre nuevo pide y recibe porque pide bien. Es lo ¿Correcto? que dice el apóstol. Y Que pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí ya le vamos encontrando la lógica al texto que aplicamos mal. Así es. Porque nosotros decimos, tratamos de, en nuestro razonamiento, encontrar la lógica de Dios, ¿no? De decir, ya, si yo pido algo, ¿le gustará a Dios? No, si le gusta a Dios, según mi razonamiento, lo voy a recibir porque he pedido conforme a Dios. Y no funciona así. No funciona así porque inclusive la Escritura nos dice que hay que orar en el Espíritu. Uh-huh. Y orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu ore por nosotros. Ya nos metemos otro tema gigante. Y es el Espíritu el que va cuidando la vida de uno, ¿verdad? Es el Espíritu que tiene que darle la vida a uno. Tiene que guiarlo y tiene que presentarnos delante de Dios como el ayo. Claro. El que nos ha formado y que muestra a la novia sin manchas, sin arrugas, sin problemas. Preparada para cuando venga el... Así, para la unión con Cristo. No preparada para ir al cielo. Claro, porque la que Jesús explicaba no es que nos íbamos al cielo. El novio no iba a llevar él venía y viene por su iglesia. Así. Viendo al tema personal, es el Espíritu también que nos protege de las cosas, de cuando nos rendimos a Él, dentro de las cosas que pueden rodearnos y dentro del mal que pueden rodearnos, ¿verdad? Y es por eso que entendemos que hay mucha gente, como los antiguos apóstoles, que han dado su vida al servicio del Señor, ¿no? Arriesgando su vida por ir a predicar a lugares donde son peligrosos. ¿Cierto? Mira, Esteban. ¿Cómo muere Esteban? Apedreado. Porque... Pero viendo la gloria de Dios. La pregunta es, estando en ese nivel de comunión, y hay los que hablan tanto de gloria que hablen, a ver si entienden qué significa estar cubierto, estar bajo la gloria, estar envuelto por la eternidad, a ver si sintió el dolor. Ese es el punto. Ese es el hecho de decir que lo estoy apedreando, pero estoy viendo la cara de un ángel. No, porque eso es lo que dice el relato, es que se le veía como si estuviera resplandeciendo, estaba en otra cosa. Entonces, pero nosotros pensamos en el dolor, pensamos en la crítica, ni siquiera en la piedra que nos va a caer. Que me están mirando, no me considera, no me promociona, y hacen a un lado, y así hacen ministerio. Y decía un viejo cántico, mis amistades y todos mis amigos me dieron la espalda cuando a Cristo me entregué, ¿no? Y creo que esos temas cristianos que se cantaban ahora ya no existen. Ya no existen. Todo a Cristo, yo me río. Ahora está descansado el camino. Se canta al hombre, ¿verdad? Se canta a la naturaleza humana, caída, pecaminosa, cansada, aburrida, débil, que a ver si puede volver. No. Y ahí está Dios, comprendiendo, ¿no? Cuando el texto dice otras cosas. Y es todo integral, ¿no? O sea, toda la liturgia de la iglesia debería apuntar a eso. Así es. Nuestras canciones, nuestras oraciones, incluso nuestras dádivas de ofrenda, ¿no? Y hoy día se critica, yo creo que con razón se critica el hecho de la petición de ofrenda porque se manipula a la gente para beneficio de una persona y no de la obra. Y se le dice que la unción está ahí que va a recibir, cuando uno tiene que dar por gratitud. Así no recibe nada. Decía una amiga, nosotros cuando damos de gracia damos mucho más del 10%. Así es. ¿No? Y una cosa que dijiste muy cierta es que hoy día la música, la liturgia, apunta a cualquier cosa, a catarsis, no a adoración, y no hay muy poca de las canciones y cosas que se cantan enseñan y traen doctrina. Antes los himnos eran una maravilla, por eso.
como obras de arte, Una obra de arte, ¿no? Y yo, composición y todo. teníamos un tema musical hace algunos años y cuando queríamos componer, venía alguien y te decía, bueno, toca ciertas notas que con eso lo vas a llevar a la depresión, o toca notas mayores lo vas a llevar a la exaltación. Así es. Entonces creo que ahora se piensa más en el éxito personal, porque eso es lo que se vende, Sí, y no en el éxito de la obra del Señor. se agitan las emociones, pero no se agita la voluntad. Exacto. Bueno, pastor, estamos muy contentos y creo que el tiempo pasa rápido, parece como si hubiéramos comenzado el programa y no hemos hablado mucho, No sabemos nada. pero ya nuestro productor nos está diciendo que tenemos que dejarlo para el próximo episodio Wow. de Diálogo. Sus palabras finales, alguna recomendación. Volver al texto bíblico, eso es lo que debemos hacer. Todo el tiempo estar ligados al texto. Mira, yo creo que el Señor está muy cerca y estar pendientes solo de la doctrina que nos han enseñado los libros, los seminarios, la denominación, es bastante peligroso. O nos volvemos al texto con sabiduría, pidiendo al Espíritu Santo que nos abra la Escritura y que nos muestre las cosas profundas de Dios, o estamos en problemas, porque si no, viviendo en la carne, ¿a dónde llegamos? Es la pregunta. Según lo que dice el texto es que hay condenación, pero viviendo en el Espíritu no hay condenación. Comparte este video con tus amigos, tus amistades, hazlo correr. El Señor viene y quiera Dios que podamos arrebatarle mucha gente al diablo. Estoy hablando de la gente que está en la iglesia. Primero comenzamos por ahí, luego ya vamos viendo para afuera, como dice Romano, Hechos 1:8, ¿no? Bueno, amigos, Dios los bendiga a cada uno de los que nos están viendo y están compartiendo estos videos. Nos vemos en el próximo episodio. Escríbanos, llámenos si tienen alguna consulta, alguna consejería. Vamos a dejar un número de WhatsApp para que usted llame, no importa si es las 3 de la mañana, 4 de la mañana, está alguien ahí para poder contestarle. No estamos predicando una iglesia, no estamos predicando una doctrina, estamos llevando la palabra del Señor. Diálogo con día. Eso es diálogo. Eso es diálogo. Muchas bendiciones. Bendiciones.